Alexiño, cosas que pasan totalmente en vivo y en directo. 7:12 de la mañana, momento perfecto para que usted disfrute en familia sobre temas importantes en medicina. Así que ojo, pestaña y ceja, como dicen por ahí, porque ya tenemos desde casita al doctor Javier Bravo, quien es diabetólogo, y hoy nos trae un tema muy, pero muy interesante, así que preste mucha atención, más si usted padece de azúcar o diabetes. Buenos días, doctor, bienvenido. Gracias, en el corre-corre. Eso, doctor, con esa entrada triunfal. Triunfal. Quería hacer algo diferente a lo tradicional hoy, doctor. Así es, Dani, ¿verdad? Sobre todo que estamos hablando de hipertensión, ¿verdad? Una de las cosas que debemos prevenir es el aumento de la tensión arterial haciendo un poco de ejercicio. Cuando hablamos de hipertensión, hablamos de una presión arterial que normalmente es silenciosa. Casi la mayoría de pacientes, cuando se le diagnostica la presión arterial, llega por otra consulta, quizás por un dolor de cabeza, quizás por alguna infección, y de pronto uno le toma la presión y nos damos cuenta de que la anda un poco elevada. Entonces el paciente se sorprende y dice, pero si yo nunca he padecido de nada. Entonces es una hipertensión silenciosa. 1 de cada 3 pacientes sufre de hipertensión silenciosa y a la misma vez no sabían de que sufrían de la presión arterial. Muy importante, doctor, hablar de este tema. Por ahí lo conocen como el famoso enemigo silencioso, que es la presión arterial. Pero me gustaría que conozcamos cuáles son meramente las causas, porque hay personas que quizás padecen de la presión y dicen, ok, yo soy hipertenso porque mi papá, mi abuelo, mi tatarabuelo eran hipertensos. Entonces esto podría ser una causa, pero existen más causas, doctor. Así es, así es. Existen factores que te pueden conllevar a un aumento de la presión arterial. Por ejemplo, podríamos decir de manera clasificada factores que pueden ser modificables y factores que no son modificables. Por ejemplo, lo que tú decías, un antecedente familiar, un antecedente que tenga afectaciones renales como una insuficiencia renal crónica, pacientes que sufren de lupus, pacientes que pueden sufrir de enfermedades endocrinas, pacientes que pueden tener enfermedades cardiovasculares. Pacientes con antecedentes obviamente genéticos o familiares. Estos factores, inclusive la edad y el género, también te puede llevar a un aumento de la presión arterial. Esos son factores que ya lo traemos, ¿verdad?, a través de la vida, pero hay factores modificables que se le asocia al aumento de la presión arterial, como es la dislipidemia, el aumento de colesterol, el triglicérido, lo que tiene que ver con el sedentarismo, el fumado, el alcohol, e inclusive algo tan insignificante que es muy importante, la ingesta de sal. Son hábitos tóxicos. Exactamente. Muchos pacientes le das la comida con un poco de sal normal y de pronto le echan un poco más. Se vuelven una adicción a esto y por ende esto a nivel celular se ve una afectación bioquímicamente y eso hace que de alguna forma eleve la presión, haga retención de líquido y aumente la presión arterial. Ahora bien, doctor, hablar de presión arterial creo que es parte de las comorbilidades más frecuentes, no solo a nivel de Latinoamérica, sino también acá en nuestro país. Y muchas personas de acá de Nicaragua tienen presión arterial alta. Pero ¿cómo les podemos explicar en términos sencillos por qué se eleva la presión? ¿Cómo es el mecanismo que sucede en el cuerpo? De manera sencilla para que ellos entiendan. Recordemos que a nivel renal hay algo que se llama renina-angiotensina. Es un sistema de equilibrio que puede ayudar bastante a mantener la presión arterial. Entonces, de alguna manera, cuando el paciente va subiendo de peso, va apareciendo la diabetes. Entonces se dan mecanismos inflamatorios, mecanismos tóxicos, como el óxido nítrico. Esto te puede llevar a una alteración meramente de ese sistema renina-angiotensina, de tal manera que a nivel celular haya alteraciones del sodio, retención de líquido, aumento de lo que es la parte del plasma o la región cardiovascular y por ende te aumenta la presión arterial. Pero esto va gradualmente, esto no sucede de la noche a la mañana, esto va, digamos, de años atrás. Va avanzando. Va avanzando lentamente, así como avanza la enfermedad. Por eso cuando nosotros hablamos de hipertensión también hay una clasificación, así como la diabetes, que dice que es prediabetes, diabetes, tipo 1, tipo 2. En hipertensión tenemos la presión óptima, tenemos la presión normal y tenemos la presión normal alta. Y ahí la tenemos en pantalla, doctor. Exactamente, pero podemos notar ahí que una de las clasificaciones, que puede ser lo que es la parte de la atención primaria, que es lo que estábamos hablando, que del 90 al 95% son las primeras causas de presión arterial alta, es decir, que estas son las que los pacientes no sienten, no saben, no se dan cuenta, mientras que en la secundaria ya es ocasionado por una falla renal, una falla endocrina o alteraciones meramente, como alguna vez hablamos, del embarazo, ¿verdad? Entonces, este tipo de hipertensión es nada más la clasificación para determinar, pero el 95% es ocasionado meramente por ese tipo de problemas. Ahora bien, doctor, pongamos un caso tradicional. Yo tengo 45 años, pongámosle así,
sí, tengo hábitos como fumar o tomar alcohol, soy obesa y tengo antecedentes familiares, por ejemplo, de papá y abuelo que padecían de presión arterial. Teniendo todos estos factores, ¿qué síntomas son los que yo voy a desarrollar para yo pensar en el momento, ok, se me está subiendo la presión, voy a ir al médico? Evidentemente lo que tú puedes presentar es dolor de cabeza, trastorno del sueño. Algo importante que mucha gente no le pone importancia, pero sí que tiene que ver, es el ronquido o el síndrome obstructivo del sueño, ¿verdad? O la apnea obstructiva. Y pensamos que es normal. Exactamente, que el paciente que dice, doctor, mi pareja está dormido, siente como que se está ahogando y de pronto vuelve en sí. Ese cambio, ¿verdad?, de trastorno del sueño te puede llevar a un problema de hipertensión. Y por último, pacientes que notan que se le inflaman los pies. Que te dicen, doctor, de pronto se me inflaman los pies, yo creo que es la carga de todo el día. Pero sí, cuando hay antecedentes como lo que tú dices, ese paciente claramente tiene que estar sometido a un mapeo para darnos cuenta cómo está la presión arterial durante todo el tiempo. Y algo importante, que hay muchos pacientes que tienen dolor de cabeza en la madrugada y probablemente la presión arterial ahí también se le esté elevando. Y no a esa hora de la mañana, doctor. Exactamente. Cuando uno piensa de que el paciente en la madrugada está tranquilo, que está durmiendo, probablemente este paciente pueda tener aumento de la presión arterial. Y hay que notar de que no solo esperemos una presión de 150 a 100 para decir este paciente es hipertenso. Podemos esperar una presión arterial de 130, 80 o 130, 85. Ese paciente puede ser sospechoso de aumento de la presión arterial. Y sobre todo que muchos de los pacientes, por ejemplo, te pregunto a ti, ¿tú sabes cuál es la presión arterial normal? O sea, tu presión arterial. Y todo el mundo maneja 120, 80. Exacto. Como podemos ver aquí la clasificación, la sistólica menos de 120 y la diastólica menos de 80. Entonces, lo que te decía, cuando una presión normal alta, podemos obtener entre 130 y 139 y de 85 a 89. Recordemos que los tensiómetros digitales te dan este tipo de marcaciones. Sí. Pero los tensiómetros que nosotros usamos manuales, normalmente siempre lo decimos 130-80, 140-90. Y podemos ver las estadísticas ahí de valores donde podemos determinar en qué grado puede estar el paciente. Ahora, pero normalmente doctor, la mayoría de los pacientes te llegan en estadio 1. Hablando de números, doctor, ¿cómo le puedo explicar yo a los pacientes cuando realmente qué cifra es la que me va a decir a mí que está alta? Porque suceden casos que tal vez tienen su tensiómetro digital en casa y les marca 130-80 y ya vienen y se automedican porque piensan que ya está alta. Entonces, ¿cuál es la cifra que a mí me va a decir a partir de acá ya está alta? Fíjate que es muy importante lo que tú dices, porque realmente he tenido problemas con muchos de los pacientes porque utilizan un tensiómetro de muñeca, que algunas veces dan datos erróneos, sí, o utilizan tensiómetros meramente de brazo y que también te pueden alterar la presión. Entonces, de pronto los pacientes dicen, doctor, me tomé la presión y tiene 140-90, pero me la tomé a la media hora y tenía 150-100, entonces te dan datos distintos. Lo ideal sería, como te dije al inicio, ir tomando la presión diario, en la mañana y en la tarde, y saber cuál es la presión normal. O sea, el paciente debe saber cuál es su presión normal. Si tú te preguntas, ¿cuál es tu presión? Vos tenés que decir, mi presión es 160 o 170 o algo por el estilo. Entonces, cuando uno dice que tiene esa presión, podríamos determinar que después de eso es que se le está subiendo la presión. Ahora, la importancia, doctor, de dar recomendaciones previo a la toma de presión arterial, porque ha pasado en casos que tal vez el paciente está haciendo actividad física, venía caminando, venía corriendo, quizás estaba haciendo ejercicio y se toma inmediatamente la presión y sale alta. Exactamente, la ingesta de café inclusive te puede elevar la presión. Normalmente lo ideal sería que el paciente esté cómodo, tranquilo, en una posición adecuada, que el brazo esté extendido, que tenga más o menos de 5 a 10 minutos sin hacer ningún tipo de actividad, que no ingiera nada que le esté causando el aumento de presión, y hacer de 2 a 3 tomas en ese momento en ambos brazos y sacar un promedio de las presiones arteriales para darnos una idea de cómo anda la presión arterial. ¿Por qué la importancia, doctor, de monitorear las presiones durante varios días y no solo un día? Porque hay personas que se la toman en el momento, está alta, y dicen, ok, soy hipertenso, voy a empezar a tomar tratamiento. Lo ideal sería determinar si esa presión es ocasionada por el estrés en el momento dado o si realmente el paciente está teniendo problemas de presión arterial durante esté sin ejercicio, durante esté sin ningún ingesta de alimento, es decir, en la mañana, totalmente tranquilo. Excelente para el buen diagnóstico. Alexiño, ¿tenemos preguntas? Sí, tenemos varias consultas a través de redes sociales. Bueno, la primera, un caballero nos escribe lo siguiente: ¿cómo me puedo dar cuenta cuál es la presión que realmente tengo sin considerar que la tengo alta?
Mi hija le sucede mucho que la tenga, dicen 140/90 y creemos que la tiene alta. Exactamente. La cifra. Exacto. Las cifras que dimos ahorita son orientadas a todos aquellos pacientes mayores de 16 años, no varía. En caso de los pediátricos ya es otra marcaciones, pero una presión de 140/90 estamos hablando de una presión alta. Y como lo vimos ahí en el no escrito, 140/90 estaríamos hablando de una presión normal alta. Es decir, que si pasa un poco más, ya estaríamos hablando de hipertensión estadio 1. Si lo logramos clasificar de esa manera, pero una persona de esa edad, probablemente esa presión no sea normal. Excelente. ¿Tenemos más preguntas, Alexiño? Correcto. La siguiente consulta dice, ¿qué consecuencias, doctor, me puede traer tener presión alta? Lastimosamente no me he podido controlar, dice, a pesar de que me inyecto y tomo pastillas, pero ¿qué consecuencia me puede traer? La realidad dice que tengo un trabajo estresante, trabajo en construcción, nos ponen entre paréntesis, y me duele mucho la cabeza. Esto es importante porque cuando trabajan de este tipo de actividades podemos deducir de que este paciente puede estar expuesto al sol, puede estar expuesto a la deshidratación, puede estar expuesto a los malos hábitos alimenticios, probablemente el paciente tenga alguna alteración metabólica que te puede llevar al aumento de la presión. Pero ¿qué consecuencias puede tener? Las cefaleas intensas te pueden llevar a un aneurisma, es decir, un vaso sanguíneo que se rompa producto de la presión tan fuerte, te puede dar una angina de pecho, que es un dolor meramente a nivel cardíaco, y te puede dar meramente también afectación visual, ¿verdad? O alguna afectación renal. Todo lo que comprometa la circulación por el aumento de presión se puede destruir solamente si la presión se empieza a elevar. La pregunta del millón, ¿la presión arterial alta se puede curar? Porque conozco personas que dicen, estuve en tratamiento 3 meses y después se me quitó y no volví a tomar pastillas. Fíjate que es muy frecuente ese tipo de preguntas, porque he tenido pacientes, casualmente ayer vi uno, es que hace 5 años me diagnosticaron presión alta y entonces me mandaron losartán y le estuve tomando 1 año, pero ya no la tomé. Fíjese que me la tomé 2 o 3 días después y me salía normal. Es decir, son pacientes que se descuidan de tal manera que cuando ya llegan posteriormente a las consultas ya llegan complicados, ya llegan con una enfermedad renal crónica, la creatinina empieza a elevarse, ya llegan con una insuficiencia cardíaca, ya llegan con un problema hepático o ya llegan con otra complicación como por ejemplo edema en miembros inferiores. Entonces hasta ese momento le decimos, mire, ahora va a empezar a tomar tratamiento, debió tomarlo antes. Porque normalmente la hipertensión, una vez diagnosticada, no se cura. Recordemos lo que te decía al inicio. Hay factores modificables y no modificables. Si nosotros modificamos todos los factores, quizás la presión arterial se vaya normalizando. Pero tendría que someterse a tratamiento inclusive menos cantidad o digamos menos miligramaje, de tal manera que la presión no se le eleve. Porque casi la mayoría de los pacientes son desobedientes. Si toman su tratamiento, se mejoran, lo suspenden, un día sí lo toman, otro día no, entonces eso lo lleva a tener complicaciones. Recomendaciones, doctor, para los pacientes que tienen esta enfermedad. Lo principal que le puedo recomendar a los pacientes es que se tomen su presión arterial. Si tienen un familiar hipertenso, que se la tomen y digan, mi presión es tanta, porque cuando llegan a la consulta y uno les pregunta, no manejan qué tipo de presión son. Solo se asustan cuando la presión aparece fuera del rango y dicen, esta no es mi presión. Lo segundo, si tienen mucha ingesta de consumo de sal, que trate de evitar la sal. Trate de evitarlo. Sé que a muchos pacientes les cuesta y dicen, no me va a pasar nada porque estoy joven. Pero cuando ya tienen 50 años... Y evitar la grasa también, doctor. Lo tercero que decía, los alimentos, hacer un poco de ejercicio para estar un poco más saludable y de tal manera que cuando la enfermedad aparezca, pues ya el paciente pueda soportarla y salir adelante. Estilo de vida saludable en conclusión, doctor. Principalmente eso, pero muchos pacientes no entienden qué es estilo de vida. Sabemos que tiene que ver con todas estas recomendaciones. Excelente, muchísimas gracias, doctor, por este tema tan interesante. Lo esperamos la próxima semana. Gracias, Dania, igualmente por la invitación.